Señor Edwards, yo quisiera comenzar por lo general a lo particular, porque creo que se va a entender mucho mejor lo particular si hablamos de cosas generales. Ya, muy Y bien. digamos para comenzar, yo sé que la lista es muy grande, pero que a lo menos los dos premios Nobel pertenecieron a la diplomacia chilena, lo cual establece una suerte de tradición. Mistral y Neruda. Así es. Pertenecieron en un sentido un poco especial. Transitaron por la diplomacia chilena sin ser enteramente gente de la carrera, ¿no? Gabriela Mistral tuvo un consulado vitalicio por ley, que es una situación muy Particular. particular. Y bueno, y Neruda al final de su vida fue embajador, eh, como yo contaba ayer en mi conferencia, llegaba a las 10:30 a la oficina y a las 11:30 se asomaba a mi escritorio y me decía, Jorge, no aguanto más. Y yo le decía, ya, ándate a caminar, ándate a comprar libros viejos, etc. Pero tenía buen criterio diplomático, eso sí. ¿Le hace bien a la diplomacia la literatura? Mire, yo no sé si la literatura le hace bien a la diplomacia, pero la diplomacia a la literatura no le hace tan bien. La literatura tiene que defenderse de la diplomacia, porque la literatura necesita decir las cosas por su nombre y abordar los temas en forma bastante directa, y la diplomacia es indirecta, como usted sabe, es indirecta, es sinuosa, es más silenciosa, es más discreta, en fin. Pero a la larga, y en la historia se ha visto, los escritores muchas veces han podido actuar en la diplomacia y la diplomacia finalmente no les ha hecho daño, porque les ha dado una visión del mundo y eso es importante. Pero usted rescata un aspecto que es fundamental cuando dice, bueno, el lenguaje de la diplomacia es sinuoso, no es fácil, es muy indirecto. En eso son expertos los escritores, Bueno, magos de las palabras. los escritores saben usar el lenguaje a veces para no decir lo que se pretende decir o lo que parece decirse, ¿no? Claro, los escritores tenemos que saber escribir en forma directa y también escribir entre líneas. Cuando yo escribía crónica en la época militar en Chile, a veces me decían, tú sabes muy bien medir, o sea, sabes hasta dónde se puede llegar. Eso hay que saberlo y para saber eso, manejar la lengua es importante. No dejar que la lengua se le escape a uno, que las palabras lo traicionen a uno, ¿no? Permítame seguir esta línea de reflexión que me parece muy singular, e importante y relevante sobre todo. ¿Cómo se adivina eso? ¿Es una cuestión de intuición? ¿Dónde está la frontera de lo permitido? ¿Hasta aquí puedo llegar y si no me llevan preso? ¿Hasta aquí puedo llegar Sí. y si no, no me dejan sacar el artículo? Eso se adivina cuando se tiene una visión de la sociedad más o menos aproximada, digamos, más o menos exacta, más o menos verdadera. Hay gente que no tiene una visión muy real del mundo en que vive. Y esa gente, claro, se equivoca porque usa el lenguaje mal. Pero yo creo que una persona que sabe medir, adaptar, flexibilizar la lengua en forma de decir muchas cosas, de ir a veces más allá de lo que se dice en forma explícita, es una persona que tiene que entender el mundo, porque si no, no se logra tener esa sutileza verbal, ¿no? De tal manera que un periodista que no esté realmente capacitado nunca va a estar en condiciones de asumir una responsabilidad tan grande como esa, digo, en circunstancias difíciles. No, por supuesto, pero los periodistas son en el mundo de hoy a veces las personas que más conocen todo eso, las personas que más sienten y palpan, digamos, la realidad social, política, cultural, etcétera. Yo hablaba de los beneficios que puede traerle la literatura a la diplomacia, pero si tuvieses que coger un aspecto crítico, diría lo siguiente: ¿no es que el poder intenta condicionar a los diplomáticos escritores? ¿Los intenta mantener dentro del redil? El poder intenta instrumentalizarlo todo, incluso la literatura, incluso la palabra, ¿no? Convertirlo en instrumento del poder. Y esa es la lucha del escritor, ¿no? La lucha del escritor es conseguir que su lenguaje no sea instrumentalizado. Así que la relación del escritor, del hombre de letras, con la administración en general y con la diplomacia en particular siempre ha sido difícil, nunca ha sido fácil de resolver.
siempre ha desembocado en renuncias, en contradicciones, en problemas. Neruda, por ejemplo, en su embajada en París, terminó agotado. Y siempre decía que la casa de la embajada en París no era una casa sino un mausoleo. O sea, tenía imágenes fúnebres de toda esa cosa que él hizo durante 2 años. Ahora en la historia, ¿no?, está llena de escritores que estuvieron en la diplomacia en España, en Francia, en México. Octavio Paz, por ejemplo. Pero Octavio Paz al final tuvo que irse, renunció. En Argentina, en Uruguay, etc. En Brasil hay grandes escritores diplomáticos, por ejemplo, Guimarães Rosa, uno de los grandes escritores brasileños del siglo XX. ¿Pero qué hizo él? Tuvo una misión diplomática en un tiempo y después se quedó en el ministerio en la dirección de Fronteras y Límites. Y esa dirección le permitía viajar a los lugares del interior que a él le gustaban y donde transcurren sus novelas, ¿no? Al Sertao, al interior, a las fronteras con el Uruguay, etc. Así que hay muchos bemoles en esta relación. Es un matrimonio no fácil, digamos, y no totalmente avenido. Y seguramente que con el tiempo también no es sencillo. Leí por ahí en alguna parte que usted se tiene que levantar muy tempranito para poder escribir. Bueno, sí, esa es la conclusión que yo he llegado, pero en la vida en general hoy. Porque yo estoy en Santiago sin tener nada que hacer más que escribir, y a veces el teléfono y los amigos y las cosas hacen que escriba menos en Santiago con todo el tiempo disponible que en París con 8 horas diarias en una oficina. Así que, en el fondo, para cualquier forma de escritura, de creación literaria, se requiere una disciplina sólida. El que no lo tiene está perdido. Así que la cantidad de escritores en ciernes que uno ha visto, de aspirantes a escritores que nunca han escrito nada. Me acuerdo que en mi tiempo había un famoso poeta Molina, el poeta Molina, todos lo conocían como el poeta Molina. Era un tipo encantador, simpatiquísimo, divertido, pero no había escrito un verso en su vida. Así que se pueden escribir novelas sobre estos escritores virtuales que no escribieron nada. Así es que no bastan las musas. Las musas ayudan mucho y yo creo que no se puede vivir sin las musas. Pero, en fin, esto también admite muchas interpretaciones. Son musas de fantasía, musas de carne y hueso. Claro, no sé, todas ayudan. Todas.